Karen nos acompaña este viernes. ¿Cómo estás, Karen? Es un placer. Hola, Karen. Gran tema. Sí. Ya la lista así. Confesando que es tu tema favorito. Oye, pero eso tiene que ser, rico. tiene que ver con alguna generación, digo, porque nosotros preferimos, la verdad, descansar y dormir en las vacaciones, que el resto de la gente o el resto de los niños que quieren, lo que quieren hacer es, pues, irse a divertir, salir, correr, jugar, brincar, pero, pues, a veces no se puede tampoco. Tiene que ver más bien con que somos habitantes de una gran ciudad y dormir horas suficientes. Se ha vuelto ya un lujo, lo que antes era un derecho natural, ahora es un lujo. Sí, señor. Así es. Y entonces apenas nos mencionan la palabra vacaciones, pensamos en descansar y además somos tan ingenuos que creemos que vamos a recuperar todas esas horas extraviadas los últimos 6 meses. Claro. No sucede. No sucede. Los especialistas son los aguafiestas y no. Dicen que no. No. O sea, las horas perdidas de sueño no se recuperan. Están Nada de que perdidas. hoy duermo 3 horas, pero mañana duermo 10. No, están perdidas. Están perdidas y lo terrible es que seguido subestimamos por qué es importante dormir, ¿no? Escuchamos que un adulto activo tiene que dormir entre 7 y 8 horas, ¿no? Alguien mayor de 65, 70, ya con 6 suficiente. Un niño entre 5 y 12 tiene que dormir de 9 a 11 horas, ¿no? Sí. Pero es como, no pasa nada, ¿no? Y pasa muchísimo. Cuando estamos durmiendo es justo la hora en la que el cuerpo echa a andar todos los equipos de mantenimiento, digamos, ¿no? De nuestra ciudad interior. Todos los sistemas, inmunológico, nervioso, absolutamente todos se reparan. Si no dormimos lo suficiente, se acumulan fallas, se hacen unos grandes boquetes, puede haber realmente, se pueden derrumbar puentes, claro, pueden suceder cosas importantes. Los especialistas aguafiestas insisten también en decir que hay una relación directa entre no dormir bien y presentar ciertas patologías neuronales horribles como el Alzheimer, el Parkinson, otras ¿Es cosas. en serio? Claro, y las personas que no duermen suficiente también tienen un 40% más de probabilidad de presentar depresión o presentar irritabilidad. Así que todos los que dicen que odian levantarse en la mañana, en realidad no es una cuestión de personalidad, es que no están durmiendo lo suficiente. Sí, no están descansando. Y Karen, ¿no? hay países como España, por ejemplo, que están acostumbrados a dormir la siesta, porque efectivamente dicen que rinde más su población. En primera, dormir bien en la noche y también una siesta. Amo la siesta. Pero Imagínate nada más aquí una en esta siesta, ciudad, no ¿cuál es- siesta, no? Es un lujo, claro, es casi imposible. Mira, ya Enrique Bueno, está en Enrique la se las siesta. echa entre toma y toma. Entre Pero bueno, sección y si hay Estamos en estados- corte. No. Si hay estados de la República donde todavía se toma siesta, Veracruz, Claro. Mérida, Pero por sí, ejemplo. Pero es que allá en Mérida. provincia les alcanza el tiempo para todo, Pamela. La verdad, es delicioso. Pero no hay que irse con la ¿no? finta, ¿eh? Una siesta No sana recupera. son 15 minutos que sí, claro, recuperan, pero más de eso, el cerebro le envía al cuerpo la instrucción de ya dormiste suficiente, duermes 2 horitas y en la noche olvídate. O sea que la siesta que yo tomo de aquí a mi otro empleo, los 40 minutos que voy en taxi, no me sirven. Porque yo me duermo. No hay Algo esas así, verdades chao. absolutas. O sea, todas personas Sí. tienen un organismo que se adapta, Diferente. que funciona. Ok. Pero sí, la gravedad no está tanto en la siesta o no siesta, sino en que estamos durmiendo mucho menos de lo que debiéramos. Sí. Y como es mi costumbre traerles primicias en esta sección, Por favor, tenemos buenas. una primicia terrible. Ay, no es tan no. buena. Ay, No está Nos buena, ¿no? delatan nuestros terribles hábitos de sueño. Según una investigación muy reciente de la UAM Iztapalapa, los niños mexicanos, en particular los capitalinos, duermen hasta 3 horas menos de lo que debieran. Sí. Y no rinden en la Wow. escuela. ¿A quién le copian esos malos hábitos? Es evidente. Claro que es muchísimo y es grave. nosotros. Ay, Oye, claro. Karen, esto se enlaza perfectamente con un tema que ya que nos presentaste, que era esta necesidad de hacer muchas cosas. Es eso. ¿Por qué entonces ahora no tomamos en cuenta el sueño como algo que debemos hacer, que Exacto, necesitamos? no es una pérdida de tiempo, es una actividad tan productiva. Es que como si me da cualquier tiempo, otra. duermo. Si no, sí, no. no puede ser así. En el caso de los niños, por ejemplo, es fundamental dormir. Es cuando se secreta la hormona del Cuando crecimiento.
Un niño que no duerme es un niño hiperactivo, que no se puede concentrar, que no va a aprender fácilmente. Y a los adultos nos aplica algo similar, ¿eh? Una persona que no duerme incluso pone en riesgo su vida. No, y muchos instructores en los gimnasios o estas personas, estos coach de fitness, te aconsejan, sí, haz tu rutina, come bien, pero también duerme bien, porque si no los resultados nunca los vas a ver. Por supuesto. Es increíble, Ahora, ¿no? sí, ¿cuánto cierto, debemos de dormir? Pues los niños y los adultos, niños de qué edad a qué edad y los adultos, porque definitivamente también hay no, es que yo soy de poco dormir, yo duermo 4 horas, y el otro, no, yo duermo 12, no, Qué yo rico, soy qué uno, suerte. o sea, Ni mucho ni poco. ¿Cuánto es? Los especialistas dicen que es tan malo dormir poco como dormir muchísimo, ¿no? Y de hecho dormir muchísimo puede revelar que hay algún problema por allí. Pero lo dijimos hace rato, es un adulto Por activo edades. entre 7 y 8 horas, un niño de 5 a 12 años entre 9 y 11 horas. Hasta Y- 12 sería muy sí, bueno. claro. Y una persona de 65 o mayor, se supone que 6 horas son suficientes, por alguna razón. Pero es que, Karen, es cierto. Entre más grande, menos. Sí, ¿no? Muchos niños los tienen en actividades tan tarde que, por ejemplo, terminan su actividad deportiva 8, 9 de la noche, en lo que llegan, cenan, se bañan, terminan quizá la tarea, se van durmiendo 11 de la noche. Un niño, cuando jamás debería dormirse a esa hora, y lo levantan a las 6 de la mañana o 5 y media. Por eso, una de las grandes recomendaciones es justamente que los niños no tengan, niños y Tanta adultos actividad. tampoco, o sea, nos repercute igual, actividad física muy, muy, muy intensa antes de dormir es muy Sí. mala idea. Claro, porque ¿no? te reactivas. Te Claro. reactivas, lo mismo si tomas una bebida azucarada Ajá. o cenas pesado. Por la noche. O si haces ejercicio, porque es el único momento que tienes para ir al gimnasio. Claro. Y luego llegas 9 de la noche a tu casa, ya no te duermes, porque No. tu cuerpo Y- está todavía muy acelerado. Y una de las principales cosas que se hablan es que el cuerpo responde de inmediato a la luz y la oscuridad. Sí. O sea, secreta esta hormona Sí. que se llama melatonina, que es la que regula estos ciclos, ¿no? Entre sueño y vigilia. Karen, y preparar eso para dormir, ¿no? O sea, Es que apagar aparatos exacto. electrónicos, a apagar eso la iba luz de tu justamente. casa. Cuando empieza a anochecer, ya el cuerpo empieza a secretar por su propia sabiduría esta hormona para decirte, oye, vete preparando ya para la está cama. Pero ¿qué pasa Ya si estuvo, ya fue. dices, me voy a preparar para la cama, pero bueno, me llevo el teléfono, la Ay, sí. tableta, la pantalla, Prende la El tele. libro, exacto, el libro, la revista, tarea, prendo todo. la tele. No, no. ¿Qué estás haciendo? Mandándole el mensaje al cerebro de, avísales a todos que no. Que siempre no. Siempre no, arriba todos. No, y entonces sí, no. no. puedes pretender que después de que llevas hora y media en la tableta, dices, bueno, ya me tengo que dormir. Porque No, me además quedan el tiempo 4 se va horas. rapidísimo cuando uno está en Sí. redes sociales. O viendo revisando una cualquier serie, cosa. ¿no? Así la que te gusta, Claro. picado y me tengo que dormir. Va- ¿no? vas Y de a los apagar- 15 capítulos te aventaste 18. Sí, ¿no? exacto. Porque así es. Porque había regresaste otros buenísimos, otra. ¿no? Exacto. Dios Pues mío. esa es otra de las recomendaciones, las tabletas y todas esas pantallas luminosas Sí. fuera una hora antes de dormir, estar en espacios oscuros, tranquilos, ropa cómoda. Sí, es Hay una recomendación que es casi imposible llevar a cabo, pero mantener los 7 días de la semana tus horarios de dormir y despertar. Que sean los mismos, ¿verdad? Es importante. Sí. Ustedes que se levantan como a las 6 de la mañana. No, pues. no, 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 Karen, no, por favor. favor. 5:15. Por ahí por de las acá. 5 empezamos a abrir los ojitos. Bueno, pero si no lo hacen sábado y domingo, Pues espero sí, que no. claro. se tengan- También. Karen, muchísimas gracias. Un placer.